Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a tocar un tema que sensibiliza a la población: la muerte del fiscal Nisman, el poder de los servicios de inteligencia en la Argentina. ¿Vivimos una guerra de espías? ¿Qué tan poderoso es este señor Estiuso? El papel de Milani en las Fuerzas Armadas. Vamos a estar con el periodista y escritor Miguel Bonazo. Acaba de editar, a propósito de su libro Lo que no dije, en recuerdo de la muerte. Con Miguel Bonazo vamos a hacer esta edición de Dicen que Dicen. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Chevrolet, Find New Roads. Hace 31 años salió a la luz Recuerdo de la muerte, del periodista y escritor Miguel Bonazo, una obra fundamental para comprender la política de los años 70. El libro fue una crónica descarnada del horror de la ESMA, pero también sirvió como un testimonio para llevar adelante denuncias judiciales que prosperaron con la detención de muchos genocidas. Ahora está publicando Miguel Lo que no dije en ese libro, en Recuerdo de la muerte, más de 30 años después. Miguel, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Hola, Miguel, gracias por estar aquí. Aquí estamos. Bueno, ¿bien? ¿Estás bien? Viviendo esta extraña realidad que he llamado un poco, citando a Bobbio, al escritor italiano, criptoestado, ¿no? O sea, sí, el estado sumergido que está debajo del estado formal. Bueno, César Milani, Jaime Estiuso y poderosos empresarios transitan las páginas de este libro tuyo. ¿Qué rupturas y qué continuidades encontrás en la sociedad a poco más de 30 años de recuerdo de la muerte, Miguel? Bueno, mira, lo que no dije, viste, es el libro que saqué, que vos acabás de mencionar. Sí. Tiene curiosamente dos o tres cosas que me producen escalofríos a mí mismo, porque son premoniciones realmente inquietantes. Por ejemplo, cuando me reúno con el Topo, un personaje que me había salvado la vida en un atentado que preparaba la CIDE en contra mío en el año 2000, sí, y le pregunto, ¿Estiuso es de la CIA? Dice textual el libro, y dice: el Topo asiente sin palabras. 2 o 3 páginas más adelante hablo de la dudosa muerte de Febres, el represor de la ESMA, ¿no es cierto?, también genocida, cuya causa está en manos, de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y no ha prosperado. Como no ha prosperado, ninguna investigación criminal en el Río de la Plata desde el envenenamiento de Mariano Moreno. Y ahí hablo a continuación de su esposo Alberto Nisman, el famoso fiscal del caso AMIA. Así que así comienza el libro, para que se den una idea. Y esto fue escrito un año antes de los hechos que son de dominio público y que siguen, calentando las pantallas de la Argentina. Bueno, en el libro contás además detalles de la muerte de Pedro Tomás Viale, alias El Lauchón, un agente de la CIDE que muere a manos del Grupo Halcón de la policía bonaerense. Ahí arranca esta guerra de espías. ¿Qué disputa escondía? Mirá, concretamente el tema es el siguiente: el nivel de acciones delictivas que las policías, en particular la bonaerense, pero en general todas del país, tienen, sobre todo en sus destacamentos de inteligencia, los famosos D2, Departamento de Inteligencia, las actividades delictivas que ha tenido la CIDE, o Secretaría de Inteligencia, o como sería ahora la AFI, ¿no es cierto?, la Agencia Fiscal de Investigaciones, el Estado no solo ha tolerado, sino que ha favorecido que los espías actúen con métodos delictivos. ¿Esto a qué lo lleva? Y lo llevó, por ejemplo, a Estiuso,
ahora, que se ha convertido ahora en la bestia negra para el gobierno, ¿no es cierto? Pero que hay que recordar que hasta diciembre del año pasado era director de operaciones y desde ese cargo me amenazó a mí, estoy amenazado por Estiuso, tengo el honor de haber, en esto me he anticipado a Parrilli, estoy amenazado de muerte por el señor Estiuso y me amenazó en la revista Noticias, casualmente, digamos, que ahora dice Parrilli que lo ha utilizado a Estiuso prácticamente como un house organ. Bueno, quiere decir, toda esta actividad criminal ha tenido mucho que ver, por la extorsión de carácter sexual, con lo prostibulario, es decir, con los prostíbulos. En las denuncias recientes, ¿no es cierto?, que hizo Gustavo Vera de la Alameda y demás, se vuelve a hablar de los prostíbulos en manos de Raúl Martins, otro ex agente de la SIDA, otro ex miembro de la AAA, y hombre vinculado al Lauchón Viale, orgánicamente vinculado, es más, el Lauchón Viale le avisaba cuando tenía los teléfonos pinchados, Martins, que está prófugo y que le clausuraron hace muy poco, como recordarás, el local swinger que tenía en la calle Anchorena, de supuestamente parejas swinger, pero donde también, por supuesto, se ejercía la prostitución, y donde Estiuso y Martins habían montado un verdadero aparato de espionaje para después tener videos sexuales con los cuales podían extorsionar a personajes de la política, de la justicia, del periodismo y hasta de las Fuerzas Armadas. Has escrito en el 2004 que le propusiste al expresidente Kirchner disolver la ex-CIDE. ¿Cómo lo planteaste? ¿Cuál fue la respuesta? Sí. ¿Cómo fue la respuesta en ese momento de Kirchner? No hubo respuesta. Yo me di cuenta, hubo uno de esos terribles silencios en los cuales uno se dio cuenta que perdió. Yo se lo planteé en una cena en Olivos, lo cuento en el libro también, y hubo un silencio y unas miradas, intercambiaron miradas él y Cristina que me llamaron mucho la atención. En ese momento no solo no hizo nada, sino que cuando Gustavo Vélez, que era ministro de Justicia, un hombre, por cierto, de posiciones muy distintas de las mías, un hombre, digamos, te podría decir de centro-derecha, pero decente, honesto, fue y le propuso exactamente lo mismo y hacer una especie de FBI, de Agencia Federal de Investigaciones. Lo sacaron con cajas destempladas del gobierno y además después, cuando mostró en cámara, en el programa de Grondona, si no me equivoco, la foto de Estiuso, bueno, encima de todo fue procesado y tuvo que vivir largos años en el exilio. A mí, por suerte, no me pasó nada por el estilo, porque esta fue una conversación privada, no fue una conversación pública. Yo le planteé esto al presidente y a Cristina, y realmente tuvieron un silencio más que elocuente, más que reticente. A veces los silencios dicen más que 1000 palabras. Fuiste uno de los primeros en hablar de Jaime Estiuso y denunciaste sus amenazas. ¿Por qué pensás que el gobierno le dio tanto poder a este hombre, no a este agente de inteligencia? Por dos sencillas razones. Primero, porque Estiuso tiene una colección impresionante de videos y de carpetas de, yo te diría, prácticamente todo el mundo que cuenta en la política argentina. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, es jueces, periodistas, bueno, periodistas a sueldo ha tenido y tiene, digamos, y jueces también, y fiscales. Bueno, Nisman mismo, obviamente, Nisman claramente no es que trabajaba con Estiuso, era hombre de Estiuso. La diferencia importante que no se ha tomado en cuenta hasta ahora y no se ha hablado, es que las chicas famosas que aparecen ahora y que escandalizan a todo el mundo en esta cosa tan frívola argentina, ¿no es cierto?, de irse por la lateral, esas chicas son del catálogo de Estiuso. Sí. Es decir, tienen que ver precisamente con las actividades prostibularias del señor Estiuso, que es una de las que evidentemente le merecerían sin ningún lugar a dudas un proceso judicial en regla y tener que ir a la cárcel, además de los delitos de extorsión y otros más. Pero no es el único, la CIDE actual tampoco es una joya. Y yo no creo que la incorporación de estos 100 y pico de muchachos ahí de la cámpora que están hablando vaya a modificar las cosas, porque lo que había que hacer era algo completamente integral y estructural que no se hizo. Cuando uno llega tarde a las cosas, es decir, si uno ataja un cáncer en el año 2003, que es lo que yo le planteaba a esta gente, y lo extirpa, no es lo mismo que si intenta curarlo con aspirinas en el año 2015.
¿Y por qué Son dos cosas distintas desde el punto de vista terapéutico. Y no van a poder, con gente absolutamente inexperta, no formada, al voleo, ¿no es cierto?, con Parrilli que no sabe nada, no entiende nada de esto, no van a poder, y ya le han hecho la primera jugada. Ya rápidamente agarraron las noticias, le pasaron la lista de los que él iba a nombrar, ¿no es cierto?, y ya se los destaparon. Es decir, ya le hicieron la primera perrería. Y esa perrería obviamente se la hizo Estiuso, pero no está solo Estiuso. Hay otro señor que se llama Pocino, que no difiere mucho de Estiuso, aunque fue nombrado por el radicalismo, no perteneció a la dictadura militar. La diferencia con Estiuso importante, sí, es que Estiuso estuvo en Automotores Orletti, estuvo vinculado, igual que Martins, el proxeneta, su amigo proxeneta llamado Yabrán de los Burdeles, estuvo vinculado a la banda de Aníbal Gordon, a la AAA, a la dictadura militar, etcétera. Pero Pocino lleva muchos años y también está vinculado a una serie de negocios sucios. Como vos sabés, la trata de personas tiene un delito gemelo que casi te diría que inexorablemente van juntos como hermanos siameses, que es el narcotráfico. Y es en las luchas y las contradicciones territoriales y de todo tipo que se plantean por esto, te pueden explicar perfectamente por qué el Lauchón Viale fue acribillado a balazos por el grupo de élite Halcón de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, del año pasado. ¿Y por qué ningún juez se atreve a investigar, Miguel? Bueno, por la sencilla razón de que hay muchos jueces que están también extorsionados por Estiuso, o trabajaron con Estiuso, o fueron filmados por Estiuso. O sea, yo recuerdo en alguna mención concreta, incluso de algún juez que aparece en alguna escena de los videos de la gigantesca videoteca de Estiuso con una menor de 14 años. Esto te explica por qué, digamos, y además porque, bueno, muchos dependían de la información que para su propio trabajo, de la información que le daba Estiuso. Lo que pasa es que eso, digamos, lo que Estiuso podía hacer en favor de la justicia en serio es realmente monstruoso, como te podés imaginar. Está todo distorsionado por operaciones. ¿Por qué el poder político mantuvo a personajes como Estiuso? Porque los necesitaba para espiar a sus oponentes, para espiar a sus adversarios, para espiar a sus enemigos y para destruirlos. Y el kirchnerismo, desgraciadamente, que se proclamó como el gobierno de los derechos humanos, no fue una excepción. Hizo exactamente lo mismo que habían hecho todos los otros gobiernos anteriores de la democracia, en los cuales, por ejemplo, bueno, qué sé yo, al comienzo del gobierno de Carlos Saúl Menem, inmediatamente antes, Alfonsín había sacado a algunos de los espías militares que había. ¿Quién los restituye? Y los restituye Juan Bautista Tata Joffre, ¿no es cierto?, nombrado secretario jefe de la CIDE por parte de Menem, que pone a personajes bien conocidos por ustedes, Alberto, en Rosario, como el señor Pascual Guerrieri, ¿no es cierto?, el teniente coronel Pascual Guerrieri, el siniestro personaje de Funes, respecto del cual hay 2 juicios, ¿no es cierto?, ha habido 2 juicios vigentes recientemente, y ha sido condenado a cadena perpetua, si no me equivoco, ya en uno de ellos, digamos, y en otro espera sentencia. Y otro personaje espantoso que pone es el general Martínez, ex jefe de la CIDE precisamente y de Estiuso en aquellos años, que fue el jefe de Automotores Orletti, donde secuestraron, desaparecieron, torturaron, asesinaron a cientos de exiliados chilenos y uruguayos, incluso algunos muy famosos, como los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Micherini. Quédate, Miguel, enseguida vamos a volver contigo en un momentito, vamos a seguir con Miguel Bonazo. Sí. Hacemos la pausa, enseguida regresamos, ya estamos. Policías en las calles, más control y prevención. Incorporamos 1.500 policías en toda la provincia para seguir reforzando el patrullaje preventivo y los operativos de control y saturación. En marzo ingresarán otros 1.800 policías. Tenemos un plan de seguridad en serio para vivir en paz, con cambios profundos para los tiempos que corren. Gobierno de Santa Fe.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El deporte es salud. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Donde ser mayor es conocer nuevos lugares, enamorarse, compartir las pequeñas cosas. Donde siempre hay algo nuevo que aprender. Donde hay muchas formas de expresarse, de ser protagonista. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. Un lugar donde el mayor es el ejemplo para los más chicos. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria, Presidencia de la Nación. Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alertas de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Seguimos con Miguel Bonazo en esta edición de Dicen que Dicen. Miguel, ¿por qué en un gobierno que levanta las banderas del progresismo tiene lugar una persona como Milani, denunciado por organismos de derechos humanos del interior del país? Bueno, queremos saber tu respuesta. Bueno, yo creo que desgraciadamente un mal que no es solo de este gobierno, hay que ser justos, un mal de la democracia tal como está planteada en nuestro país, es precisamente esa última ratio de la violencia oculta y del espionaje que tiene que ver con el control de posibles conflictos sociales. Como el régimen económico es injusto, sigue siendo injusto y sigue siendo profundamente desigual, digan lo que digan, o sea, hay pobres que no saldrán de la pobreza nunca, y hay ricos infinitamente más ricos que eso, que el que esté mejor, digamos, de los pobres. El Estado tiene el espionaje y la fuerza como últimos recursos, te diría como última ratio. Entonces no se animan a desmontar ni a desarmar un montón de cosas. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Algo muy peligroso, Alberto. Están trasladando las estructuras del espionaje civil al espionaje militar. Por eso están dando fallos absolutorios de personajes bastante siniestros, digamos como el señor Blaquier del Ingenio Ledesma, ¿no es cierto?, vinculado a la represión en el año 76, del cual yo le dedico un capítulo en el libro, ¿no es cierto?, a Blaquier. Y a otros personajes igual. Están liberando a periodistas que fueron cómplices de Editorial Atlántida, que fueron cómplices con operaciones de la Marina de Guerra secretas de la ESMA, utilizando prisioneros, ¿no es cierto?, como la señora Telma Jara de Cabezas. Es más, hoy me ha llegado una carta de documento del fotógrafo Tito Lapena, que lo señalo como el fotógrafo que participó de una operación clandestina de la Marina, y este sinvergüenza tiene todavía el descaro de mandarme una carta de documento diciendo que me va a querellar cuando participó de una supuesta nota, que era una nota falsa para la revista Para Ti, ¿no es cierto?, con Sérpico, con Ricardo Miguel Cavallo, el famoso represor, el genocida, que fue extraditado, como recordarás, ¿no es cierto?, a España, a que lo juzgara Baltasar Garzón, y después a la Argentina, y está con cadena perpetua. Y este señor todavía tiene el descaro de enojarse porque cuento que estuvo en la confitería Selquet con una prisionera de la ESMA en una operación clandestina que fue disfrazada de nota periodística. Y está en Telam el señor Lapena, está en Telam, está en la agencia noticiosa del Gobierno Nacional y Popular. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hacen ahí? Son tontos en el Gobierno Nacional y Popular, mantienen a personajes que estuvieron vinculados directamente a la represión clandestina. Es para preguntárselo, ¿no?
Miguel, vos que conocés a Eve Bonafini desde hace décadas, ¿cómo comprendés el apoyo a Milani siendo ella tan dura, ¿no?, con los que piensan distinto? Y esto ya visto y ya escuchado últimamente, por todos lados. El apoyo a Milani marca el comienzo de un cambio político muy, yo te diría casi copernicano en la política del gobierno. Es decir, va a quedar como un gesto ridículo que Néstor Kirchner haya bajado los retratos de Videla, ¿no es cierto?, y de Viñones del colegio, haya hecho bajar los retratos y coloque a un genocida como el general Gerardo Santos del Corazón de Jesús Milani, culpable de actos aberrantes tanto en La Rioja, ¿no es cierto?, como en Tucumán, durante la represión clandestina. O sea, es un genocida, es un general genocida. Ese general debería estar siendo juzgado exactamente igual que Martínez, que lamentablemente, bueno, se murió de muerte natural y entonces no le pudieron dar la cadena perpetua, ¿no? Pero igual que Menéndez, igual que todos ellos. O sea, es un genocida. Que fuera joven, cosa que dijo tontamente Estela Carlotto, hay que decirlo, me va a disculpar Estela, tengo un enorme aprecio por su lucha histórica con las abuelas, pero dijo una tontería cuando dijo era muy joven. También Astiz era muy joven, Estela, tenía 23 años cuando infiltró a las madres de la iglesia de Santa Cruz, ¿no es cierto?, a las primeras madres, a Azucena Villaflor de Vicenti, y a las otras madres y a las monjas francesas, y las entregó a la tortura, a la represión y a los vuelos de la muerte. Es decir, no, había jóvenes canallas en aquella época, como en esta también. En el libro incluís testimonios de sobrevivientes muy doloridos por los asados y festejos en la ESMA y la resignificación que lleva adelante el oficialismo. ¿Cómo interpretás ese uso de los espacios, de la memoria y el apoyo de parte de organismos de derechos humanos? También lo vimos en todos lados, lo leímos, lo escuchamos. Sí, Miguel. Y Alberto, es una expresión más de la terrible decadencia argentina en todos los terrenos. Y uno de ellos es el cultural y el ideológico. La referencia que vos haces es que es muy correcta, es a que yo cuento la historia de Carlos Lorqui Panice, el sueco Lorqui Panice, ¿no es cierto?, que estuvo con su esposa Liliana, secuestrado en la ESMA, que fue un compañero de una conducta ejemplar, igual que Víctor Melchor Basterra y otros sobrevivientes de la ESMA, que han visto con enorme dolor que la ESMA se la pretende convertir en una especie de Disneylandia del terror. Es decir, que va a venir el señor Grossman, que ha disfrazado ya a la Casa Rosada, ¿no es cierto?, como si fuera una especie de gigantesco putero, con perdón de la expresión, con luces violetas y todo este tipo de cosas, haga exactamente lo mismo con vidrios, con plásticos, con digamos, expresiones que no necesitan para nada el horror. O sea, Auschwitz, símbolo máximo del holocausto y del terrorismo de Estado a nivel mundial, es absolutamente austero. No necesitas ver más que esos ladrillos terribles, espantosos, ¿no es cierto?, que fueron la última visión para millones de prisioneros llevados a la muerte por los nazis, ¿no es cierto? No necesitas para ir a la ESMA, para ver Capucha, para ver lo que fue el casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, que te pongan luz y color, ¿no es cierto?, ni ninguna clase de sonido, ni ninguna clase, es decir, lo que necesitas es simplemente alguien que te explique, que te vaya explicando el sendero del horror que está recorriendo. Y ellos se indignaron porque se hace un asado en la ESMA, además un asado obligatorio, es decir, que hay una cosa que verdaderamente es profundamente antidemocrática. El ministro de Justicia, Alac, como recordarás, para festejar Año Nuevo, organiza un asado para dar un informe de todo lo que ha hecho durante el año y invita obligatoriamente a gente de su ministerio que concurra. No es una invitación, en realidad es una orden impartida para concurrir. Y hacen un asado allí donde miles de personas pasaron hacia la tortura y hacia la muerte, hacia que los cargaran en los aviones Fokker y los dejaran caer, ¿no es cierto?, muchas veces vivos en las aguas de la bahía de San Borondón. Entonces, digo, esto es espantoso. Y cuando están recorriendo por ahí en un momento determinado, caminando el sueco Lorqui Panice y otros sobrevivientes, están caminando por las calles de la isla, se encuentran
con que alguien está preparando otro asado, después de que ellos ya habían criticado el primero, una verdadera provocación, y van y se enfrentan con uno de los personajes de Hijos que estaba ahí, ¿no es cierto? Y les dice, ¿por qué se horrorizan? ¿Por qué se horrorizan si acá no se mató a nadie? Ahora, fíjate, si teóricamente un militonto, porque es un militonto, no un militante, un militonto, si un militonto no sabe que por la ESMA desaparecieron hacia una muerte ignota casi 5.000 argentinos, no sabe nada. No puede hacer política. No puede hacer política directamente. Es decir, y quienes teóricamente lo instruyen son unos inmorales y unos sinvergüenzas que están por el dinero y no están por la formación política de verdad y por la militancia de verdad. Porque si no, por lo menos le habrían explicado lo que es la Escuela de Mecánica de la Armada. Y además te digo, la resignificación ya la habían hecho los marinos. Los marinos, ¿sabes lo que decían? Vamos a hacer un asadito, y señalaban el campo de deportes, donde Febres y otros personajes así, donde habían incinerado, entre otras cosas, el cuerpo de Rodolfo Walsh y el de todos aquellos que no mandaban a los vuelos de la muerte porque ya habían muerto, ¿no es cierto?, en la captura, o habían muerto en la escuela, o habían muerto en el hospital naval, como el caso del sordo de Gregorio, ¿no es cierto?, y los quemaban en el campo de juegos, que sigue perteneciendo a los marinos jurídicamente. Entonces, la resignificación la hacían ellos. Cuando Astiz se sentaba a leer la revista Gente con los prisioneros que hacían diversas tareas de archivo y de información en la pecera, ¿no es cierto?, estaba resignificándola también. Esta estupidez que han dicho desde el gobierno y de algunos organismos de derechos humanos cooptados por el gobierno, de que no hay que convertirlo en un lugar de vida, no puede ser más un lugar de muerte. Lo ha dicho la presidenta en uno de sus inconmensurables Twitter, hay que convertirlo en un lugar de vida. ¿Cómo convertirlo en un lugar de vida? ¿A quién se le ocurre ir a la Chacarita a convertirlo en un lugar de vida? A un retardado mental solamente. Digo, es una falta de respeto. Hay lugares que son de muerte, hay lugares que significaron un dolor espantoso y terrible para las víctimas y que lo siguen significando en la sangre y en la memoria herida, ¿no es cierto?, en la llaga que tiene todavía la sociedad argentina. Un abrazo grande, Miguel. Gracias por participar del programa una vez más, hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de estar en contacto con su audiencia, que me aprecio mucho. Abrazo, Miguel. Abrazo. Gracias, viejo. Hasta la próxima, hasta cualquier momento. Miguel Bonazo. A propósito de su último libro, Lo que no dije en recuerdo de la muerte. Sugerencias a dicenckedicen@fivertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Nos quedamos pensando todos lo que dijo Miguel Bonazo. Ojalá reflexionemos. Hasta mañana.